tema de dificultades técnicas. Sí, es que el maligno así trabaja para no dar informaciones. O para dar informaciones falsas. O para- ¿Verdad? Wow. Un, un gran saludo, Berenice, y nuevamente agradecerte. Ya lo hice previamente, pero bueno, hacerlo nuevamente y ahora que nos estamos viendo cara a cara, agradecerte en forma pública y agradecer, bueno, también a tus compañeros. No tengo el gusto de conocerlos, pero bueno, me has comentado que tenés un equipo de colaboradores y saludar a toda la gente que nos está viendo. Estimo que la mayoría serán de esa gran nación que es México, de esa nación, bueno, con tantas glorias, ¿no? Que es México y que tanto le ha dado al mundo hispanoamericano. Así que un saludo a todos los hispanoamericanos, a todos los hispanoparlantes, pero muy especialmente desde el fondo de mi corazón a todos los mexicanos. Estuve en México allá por el año 99 y esto ya a título más personal y anecdótico y me sentí muy bien tratado. Así que, bueno, un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, por haber tomado la invitación a tomar estos grandes temas. Pablo es, bueno, platícanos un poquito, eres filósofo, abogado. No, doy clases de filosofía del derecho. No. Filósofo es un que me queda enorme, es una denominación que me queda gigantesca. No me da la Filosofía. talla. Y trabajas con Lucas Carena. Ustedes para mí son dos investigadores, historiadores y pues especialmente conocedores de nuestra fe católica, ¿verdad? Hacemos lo que podemos. Lucas es ante todo un gran amigo, es un amigo personal por quien tengo un aprecio muy grande, amén de una valoración personal e intelectual muy grande. Y con Lucas hemos encarado varios proyectos de este tipo que tienen que ver con divulgar ideas, con comunicar un mensaje. Bueno, sí, hemos compartido muchos proyectos. Hemos hecho durante mucho tiempo la brújula en forma conjunta, el programa La Brújula. Hemos escrito un libro en forma conjunta y bueno, y estamos en permanente contacto viendo qué podemos hacer. Pero ante todo es un amigo personal y una persona por la que siento mucho afecto y respeto. Qué bueno, pues hacen grandísimo equipo, de verdad. Y bueno, yo te invité Gracias. para platicar un poco sobre algunos flashazos, algunas frases, algunos de tus conocimientos que nos puedas compartir. Aquí tenemos gente de España, de Argentina, México, de Perú, de Colombia, de España, de muchas partes. Y pues queremos saber, como nuestra iglesia pues es universal, ¿verdad? Para todos es el mismo conocimiento, eso es lo que nos hermana, ¿verdad? Quisiera que nos platicaras también sobre lo que es Provida, que es la defensa de la vida, igualmente es lo mismo para todo el mundo. Y pues que nos dijeras sobre las feministas, nos platicaras un poquito sobre este movimiento, algo clave, y también quisiera que nos respondieras por qué les dicen feminazis. Bueno, si querés, arrancamos brevemente, voy a ser sintético bueno, por el escaso tiempo del que disponemos, en todo caso podemos ampliar en otro momento. Pero Claro. siendo sumario y tratando de resumir, sí, la denominación de feminazi es una denominación despectiva, que en todo caso, yo en lo personal creo que son denominaciones que dicen poco y que confunden más de lo que aclaran, porque en realidad tiene que ver con, digamos, con poner de manifiesto ciertas actitudes autoritarias y agresivas, hostiles, abiertamente hostiles, no violentas, tiene que ver con poner de resalto, o tiene la intencionalidad de poner de resalto estas características que el feminismo, no el feminismo originario, pero sí el feminismo, porque habría que hacer esa distinción o esa disquisición, pero sí el feminismo radical, que es un tipo de feminismo contemporáneo, o sea, un tipo de feminismo contemporáneo de nuestra actualidad. Bueno, estas características, esta denominación que vos decís busca poner de resalto estas características, pero creo que sinceramente es una palabra que es más lo que confunde de lo que aclara, porque si bien es cierto que en su momento el nacionalsocialismo histórico tuvo una suerte
de feminismo, si se quiere, o de reivindicación propia de la mujer a su manera y en el contexto de su propia matriz ideológica. Eso, por ejemplo, tuvo encarnadura en una institución, en una organización que se llamó Fe y Belleza, pero no tiene nada que ver, fue en otro contexto no solo histórico, no solo sociocultural, sino que fue sobre la base de otra matriz ideológica. Por eso digo, no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo histórico, pero cuando se utiliza el apelativo o el calificativo, o más bien descalificativo de nazi, intenta poner de manifiesto estas características puntualmente, que cierto feminismo al que podríamos denominar radical de nuestra época, de estos años, de las últimas décadas, ha adquirido. Pero que las ha tomado de otro lado, en todo caso, porque no obedece a esa matriz ideológica, que en todo caso merecerá una ponderación o un análisis por separado, sino que tiene otra matriz ideológica, que, mira, para ir directamente al hueso o ir directamente al grano, en realidad este feminismo radical, cuya vinculación con las versiones precedentes del feminismo habría que analizar bien si constituye digamos, un resultado lógico de aquello, si es disruptivo, si es algo nuevo, eso habría que analizarlo bien. Yo creo que hay parte y parte, según qué elementos tomemos, pero más allá de esa discusión, este feminismo radical, porque a ese me refiero específicamente, que ha cobrado fuerza en nuestros días, en los últimos tiempos, en realidad es como un último estertor del iluminismo, o sea, está plagado o se parapeta, está montado, es una expresión, si se quiere, residual, tardía, de ciertas premisas ideológicas que son típicamente iluministas y más ampliamente hablando modernistas o modernas, pero no en el sentido de la época, sino en el sentido filosófico de la expresión. ¿Me explico? Pero la cuestión del feminismo es yo entiendo que es para el feminismo radical, ¿no? Porque ellas sí. están queriendo defender el asesinato de los indefensos, ¿no? Que es lo mismo que se ve pues con los nazis, ¿no? No sé si sí, puede ser que encuentres ese tipo de... Puede ser que cuando se utiliza esa palabra, también se habla de femibolche también, pero ahí lo que se busca es poner de resalto, amén de que los bolcheviques obviamente que también constituyeron un régimen autoritario y totalitario, pero se busca poner de resalto cierto ingrediente de cuño marxista. Pero, insisto, son palabras que lo que aportan en términos semánticos es cuestionable, porque en todo caso son semejanzas que se pueden establecer, pero por ahí son semejanzas parciales o semejanzas muy fragmentarias o meramente superficiales y por lo tanto accidentales. Yo creo que, a ver, igual no es cuestión tampoco de, digamos, lo más importante no es debatir sobre la palabra que se utilice, sino debatir sobre la cosa misma, es decir, en este caso, sobre todo una corriente que, como bien dijiste vos la calificaste, y yo lo había hecho previamente, de feminismo radical. Lo primero que yo plantearía es si este feminismo, al que se califica como radical o al que se distingue como radical y que es característico de nuestra época, algunos dicen que desde los años 70 para acá, otros dicen que desde los años 90 para acá, bueno, ¿cuál es su relación con los movimientos feministas precedentes? Esa es una primera discusión que ahora en 15 minutos no la vamos a poder zanjar porque habría que repasar las reivindicaciones de los diversos estadios en la historia del feminismo, de las diversas exponentes del feminismo y de las diversas organizaciones. Entonces, y esa es una tarea que no podemos llevar a cabo en este momento. Pero sí lo dejo planteado como para quien tenga, digamos, como para quien quiera averiguarlo. En realidad no es una cuestión de fácil respuesta. O sea, este feminismo radical de nuestra época, y cuando digo nuestra época ya tenemos una primera discusión. ¿Arranca en los 70 o arranca en los 90? ¿Se trata de una tercera ola de feminismo o de una cuarta ola? Según el autor que vos tomes, va a haber diferencias en las respuestas. Pero además, la gran cuestión que estoy planteando así inicialmente, como para dejar planteada una pregunta, es este feminismo radical que es uno de los feminismos y es característico de nuestra época.
¿qué relación guarda con los feminismos anteriores o con las versiones precedentes del feminismo? Con las olas precedentes. ¿Es disruptivo? ¿Es una continuación? Cuando uno dice radical, ¿qué quiere decir? Que es la última consecuencia de algo que en ciernes o en principio ya estaba, al menos germinalmente, precedentemente. Según el elemento o la característica que vos tomes, vas a dar una respuesta u otra. Vas a poder encontrar una continuidad o una innovación y a veces un desvío. Yo creo que sí, para ir al fenómeno en sí de nuestra época, vos decís, bueno, el feminismo al que se le llama radical de nuestra época, más allá de que coexisten los otros, pero el que conocemos como propio o característico, como novedad de nuestra época, ¿qué características tiene? Y en primer lugar tiene como característica fundamental una hostilidad manifiesta al varón y a todo lo que el varón representa y encarna. ¿Eh? La pugna que Sí, ellas bueno, tienen efectivamente, ahí con el hombre, ¿no? Que siempre quieren estar buscando esa competencia y pues también, ¿qué otro de los puntos? se busca una competencia y más allá de la competencia, se busca, digamos, una suerte de, digamos, hay una hostilidad manifiesta, que por ejemplo aquí en Argentina se ha manifestado abiertamente en frases, en eslogans como muerte al macho, ¿no? O sea, que ha aparecido en pintadas o en pancartas. Y esto ciertamente que es un elemento relativamente nuevo, ¿no? Si uno va al feminismo de principios del siglo XX, no lo va a encontrar, ¿no? Podemos discutir si ese feminismo de principios del siglo XX que bregaba por el voto femenino o por la igualdad en términos de derechos civiles y derechos políticos era un feminismo de primera ola o de segunda ola, insisto, según el autor que tomemos, eso va a variar. Sí tenemos en claro que esta hostilidad manifiesta del varón no la ibas a encontrar, no como, a ver, no como bandera de lucha, no como principio ideológico doctrinario, no como premisa teórico-práctica para la acción. ¿Eh? Eso desde ya, no como dogma. Esa es una novedad. La segunda novedad es, que está vinculada a la primera, es, por eso digo, ni siquiera es una competencia con el varón, sino que es una hostilidad hacia el varón y hacia la virilidad como condición, que en las versiones precedentes del feminismo no la encontramos. Quieren sobrepasar al hombre. Quieren Hay una suerte de abrazarlo. supremacismo, sí, hay una suerte de supremacismo, es una suerte de sobrepasar y que tiene, digamos, que encubre y, digamos, una suerte de acto de venganza, como si dijéramos, vos me dominaste a mí, ahora yo te domino a vos, una cosa, digamos, una actitud vindicativa con estas connotaciones, ¿no? Que se traduce en varios eslóganes. En segundo lugar, una denuncia del patriarcado como matriz, como matriz configurativa del cuerpo social y de la vida sociocultural. Con lo cual, y acá, ahora hay que detenerse porque el tema tiene su complejidad. Es cierto, a ver, que si uno estudia las distintas culturas, hay culturas que son originariamente patriarcales, es el caso de los pueblos indoeuropeos, sin excepción, y hay culturas que son matriarcales, ¿correcto? Pero lo cierto es que el occidente moderno y finalmente posmoderno, o en esta modernidad tardía, crepuscular, que es la posmodernidad, es un occidente que ha defeccionado de sus bases, con lo cual el patriarcado como matriz configurante de la vida social y la dinámica cultural, de la estructura social y la dinámica cultural, hace largo rato que no existe más en Occidente. Pudo haber existido en el origen, o en los pueblos que le han servido a Occidente de pilar, digamos, pero no, es algo que no existe más. Igualmente son dos modelos. Esto tiene alguna antigüedad. Ya, por ejemplo, en realidad habría que hacer todo un historial que nos remonta a un antropólogo, también jurista suizo, de fines del siglo XIX, Johannes Bachhofen,
que él planteaba, hizo unos descubrimientos en Anatolia, en lo que actualmente es Turquía, y logra, sobre la base de esos descubrimientos paleontológicos, digamos, lo que él logra descubrir, en realidad, bueno, arqueológicos, discúlpenme, me equivoqué, arqueológicos, lo que él infiere a partir de esos descubrimientos es que toda cultura, y esto después lo va a tomar Freud, que toda cultura tuvo un estadio inicial de matriarcado, y esto es demostradamente falso. Y de hecho el propio Bachofen, cuando esboza esta teoría acerca del origen de todas las culturas y no de determinadas culturas, lo que hace es universalizar de que eran propios de una cultura hasta ese momento muy poco conocida, que había habitado miles de años atrás en la zona de Anatolia. Sobre el error de Bachofen se va a parapetar Erich Fromm, Freud primero, pero Freud no pretende hacer, si bien él también lo universaliza, pero no se detiene en el punto porque ante todo era un psicólogo, no era un historiador de la cultura, ni un filósofo de la historia. Pero el que sí como psicólogo, siendo psicólogo, se va con un perfil muy sociológico, se va a focalizar en eso, es Erich Fromm, que es parte de la escuela de Frankfurt. Y en los años 30, Fromm toma esas conclusiones erradas en cuanto a la extensión universal de Bachofen, y Fromm lo que va a plantear es que en definitiva la etapa evolutiva que sigue es una suerte de volver a un matriarcado inicial que supuestamente ha estado en el origen de todas las culturas. Insisto, pero lo cierto es que en el fondo, la realidad o en rigor de verdad es que hay culturas que han sido patriarcales, hay culturas que han sido matriarcales, y lo cierto es que las culturas que han hecho al occidente, digamos, y que provienen de pueblos indoeuropeos, en su origen eran patriarcales. Los patriarcados se construyeron con varones y mujeres, no únicamente con varones, lo mismo que los matriarcados, porque los actores sociales son digamos, de ambos grupos, por así decir. Pero lo cierto es que Occidente hace largo rato que no constituye auténticamente un patriarcado, porque es un Occidente, insisto, la modernidad implica una ruptura y la posmodernidad es el último estadio de esa ruptura. ¿Mm? Claro, aquí lo malo es ya que este feminismo radical pues se esté dedicando a la cultura de la muerte, al ataque de pues a otro género. Sí, ahí, que pues se debe bueno, buscar se debe de ahí buscar aparece una una... hermana mujer, porque nosotros nos complementamos, ¿no? El hombre y la mujer se complementan. Pero este feminismo no es como un feminismo antiguo, no es un feminismo como tú dices, de otras épocas, porque el otro feminismo era nada más pues lo que son las bases, ¿no? No, el aborto ya existía hace muchos años, pero ahorita nada más, obviamente se revolucionó todo para darle poderío a una mujer, pero es un poderío malo, ¿no? Pero una persona por ahí me comentaba que la palabra feminazi, yo te lo estoy diciendo mucho porque esta persona me dijo, ¿sabes qué? Es que decirles feminazi está incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque, ¿qué nos puedes decir? O sea, por el hecho de que a las feministas no se les debe decir feminazis por lo que eran antiguamente, por lo que se defendía antiguamente, pero a las actuales es a las que sí les corresponde este adjetivo. Lo que pasa es que, te repito, es utilizar una denominación que en el mejor de los casos es alegórica. No tienen nada que ver, ese feminismo radical al que se suele llamar o denominar de esa manera, no tiene nada que ver con el nazismo, o el nazismo con ese feminismo radical. En este caso, claramente el orden de los factores no altera el producto, o sea, es vincular dos fenómenos que, que en sustancia no tienen vinculación, no guardan semejanza, en lo esencial. Puede haber semejanzas, sí, pero siempre puede haber semejanzas accesorias o superficiales. Por eso te digo, es una denominación que sí tiene una connotativa y es más bien alegórico, pero es comparar es comparar cosas muy distintas que aparte ameritan un análisis separado justamente por ser muy diferentes. ¿Se entiende lo que digo?
¿Tú lo ves Lo cual no significa correcto? ni hablar ni bien ni mal. Dicho esto, es una distinción neutral que estoy haciendo, ¿no? Por eso te digo, después amerita que uno se meta de lleno en cada tema. Sí. Pero ¿tú lo ves correcto que alguien le diga feminazi? O bueno, ¿sabes a lo que se refiere? Pero es que Se fue, yo ahí te escucho bien, te se fue veo la bien y señal. te escucho. Creo que ya se fue la señal. Yo te, Porque me, yo comenté, yo sí mencioné, yo utilicé la palabra feminazi y me dijeron, no, es que es un mal término el que tú utilices la palabra feminazi, pero yo quiero saber por qué en sí es realmente malo o si no, o si sí se puede utilizar como bueno, lo han utilizado otros. en principio, Berenice, quiero decirte algo que tiene que ver con mi actitud eh, ante la vida, digamos, y ante el prójimo, se trate de quien se trate. Yo no me siento autorizado no me siento autorizado para decirle a nadie cómo tiene que hablar. O sea que, sí, o sea, no me siento autorizado para decirle a nadie qué palabra puede usar o no, ¿correcto? Máxime si encima no está referida a mi persona. O sea que en ese sentido no me atrevería a responder una pregunta planteada en esos términos porque estaría fuera de lugar Pero, yo. Me colocaría en pero un tú lugar. cuando, Yo no soy amigo de las alegorías. Yo no soy amigo del lenguaje alegórico, sobre todo en un contexto en donde, digamos, impera la confusión. ¿eh? Pero bueno, esa es una postura personal. Yo soy un abogado aparte, entonces soy un tipo que trato de ser lo más literal posible, no reniego ni de la metáfora, ni de la alegoría, ni de las parábolas. Pero bueno, al momento digamos, de definir algo, prefiero ser más tipo diccionario, por así decirlo, ¿no? O sea, pero bueno, pero es una cuestión estrictamente personal. Sí desaconsejo por ahí la utilización de alegorías en temas muy sensibles o en temas que ofrecen ciertas aristas que no están del todo definidas. Y aparte en este contexto, pero es una cuestión personal mía, digamos y una mera sugerencia, ya que me preguntas que me permito hacer. En un contexto donde hay mucha confusión conceptual. No me refiero a este tema, me refiero en general, hablando en términos generales, ¿no? Vos me habías preguntado por otros temas y decíamos, bueno, vos me dijiste, ¿qué piensas de tal cosa? Y te digo, mira, definamos bien de qué hablamos porque hay gente que esa misma palabra la utiliza significando esto, esto otro. Me preguntabas puntualmente por el ecumenismo. Cuando hablas del ecumenismo, que no es el tema de hoy, yo te decía, mira, hay gente que por ecumenismo entiende A. Y hay gente que cuando habla de ecumenismo está diciendo B, no te digo Z, acá sí yo estoy haciendo alegórico, pero te dice B o C. Entonces, primero hay que ver bien de qué estamos hablando. Por eso prefiero plantearlo como decir, bueno, mira, estamos hablando de la corriente a la que se suele definir como radical, que es característica de nuestra época. Aclaré que cuando decimos nuestra época no sabemos si arrancó en los 70 o en los 90, pero sí sabemos que es característica de nuestra época y que en los 50 no existía. De eso tenemos certeza. Y podemos ir acotando el objeto de nuestro pequeño estudio que nos estamos permitiendo acá. Y como características distintivas, decíamos que en el feminismo en su versión precedente no está, o al menos no con esa virulencia, sí, una hostilidad al varón y una hostilidad que muchas veces tiene expresiones muy violentas y una hostilidad al varón por definición, digamos, por principio, dogmática. En segundo lugar, una denuncia del patriarcado, más allá de toda esta pequeña explicación que yo me permití, como para decir cuáles serían las raíces ideológicas de esa denuncia, muy brevemente, pero además también señalando que el patriarcado como tal hoy no existe, al menos no creo que tenga vigencia hoy en día como tal, porque aparte el patriarcado se sostiene sobre la idea no solamente de la masculinidad, o sea, eso está muy desnudo, muy desprovisto de otras consideraciones. El patriarcado se sostiene sobre el principio de la autoridad paterna. En términos latinos, que para nosotros son más asequibles, sobre la autoridad del pater familiae, ¿no? Y eso no existe.
no existe más en Occidente, en el Occidente posmoderno, digamos, de hecho, desde hace décadas se escuchan requiems a la autoridad paterna, ya ni siquiera se habla de patria potestad en los códigos civiles. Entonces, difícilmente, y aparte, tampoco existe la estructura, no es clánica, pero la estructura de la gens, o gens, que es la familia grande, en donde en realidad la autoridad paterna era del más grande, digamos, ¿no? Por eso, todavía en la modernidad, por ejemplo, Maquiavelo distingue Lorenzo el joven de Medici y Lorenzo el viejo. O sea, para distinguir de los que están con vida, el que tenía la autoridad, bueno, en ese caso era una familia dinástica, pero eso pasaba incluso en el ámbito familiar, que la mesa, la cabecera, se reservaba para el abuelo, no para el padre ni para el tío, sino para el abuelo. Tiene que ver con estructuras incluso habitacionales, pero estructuras familiares de la familia grande, de la gens. Y hoy en día, a ver, y ni hablar si hablamos de Occidente como Europa o Norteamérica, ahí claramente no existe. Si hablamos de Occidente como una periferia de Occidente muy particular como Hispanoamérica, acá puede llegar a existir, sí, para bien, para mal, después es un juicio de valor que podemos hacer. Algo ha sobrevivido de eso, pero te diría que en Occidente en general... También depende mucho del carácter, ¿no? Del carácter de la mujer y del hombre, porque hay caracteres el carácter de la mujer a veces es más fuerte que la del hombre y a veces pone más autoridad en la familia, ¿no? Y el hombre, pues no tanta por un poco falta de carácter. También yo creo que hay los caracteres, también hay, pues influyen. Influye, pero eso te diría que está muy librado a cada caso particular. Claro. ¿Mm? O sea, lo que tú planteas, que es muy cierto, Berenice, es muy cierto, eso está librado a cada caso en particular. Y yo siempre digo, cada matrimonio es un mundo. Claro. Cada matrimonio es un mundo aparte, justamente. Ahora, sí es cierto que después hay patrones culturales que han sido forjados por los pueblos a lo largo de la historia, que tienen que ver con la formulación de roles y con los códigos de respeto. Y me explico, formulación de roles tiene que ver, por ejemplo, con la asignación del poder de decisión. Si es compartido o no, si es compartido para algunos temas sí, y para determinados temas el rol preferentemente o con mayor frecuencia queda delegado o queda en manos de la mujer o del varón. Eso, si bien también es cierto que cabe esta particularización del planteo o esta singularidad de cada pareja, cada matrimonio, lo cierto es que hay tendencias culturales que los pueblos van forjando a lo largo de la historia. Eso desde ya. Y lo mismo, lo mismo con los códigos de respeto. Lo mismo con los códigos. Esto a un varón no se le dice, no, ¿qué es ofensivo y qué no? ¿Qué constituye una falta de respeto y qué no? A ver, no sé, eso también varía, es cultural. Yo, este tono de voz que yo estoy utilizando ahora, el tono de voz que estoy utilizando ahora, más allá de las relaciones interpersonales de familia, matrimonio o pareja, este tono de voz que yo estoy utilizando ahora y mi gesticulación a un danés lo molestaría. A un alemán lo molestaría. Es muy gritón, porque claro, nosotros somos latinos. Claro. Eso es muy cultural. Las feministas pueden ser, bueno, las feministas actuales que se autovictimizan, ¿no? Es el autovictimismo lo que en realidad es la base, bueno, una de las bases características del feminismo, ¿no? Que todo el tiempo creen que son víctimas de un macho opresor. Bueno, la denuncia, voy a eso, la denuncia del patriarcado tiene que ver con eso y genera, por lógica consecuencia, un posicionamiento en donde hay opresores y oprimidos. Y ahí aparece otro elemento, que es el elemento, primero, de la reivindicación como aspiración a un supremacismo, de la reivindicación como acto de venganza. Pero previamente hay un segundo elemento que sí tiene que ver con el marxismo que vos mencionabas, y más que con el marxismo, con el hegelianismo, que es la idea del choque dialéctico. A ver, si yo me pongo a pensar, a hilar fino, te digo, hay una reducción de las relaciones de pareja, por hablar de la manera más genérica posible, al aspecto del poder,
hay una reducción de las relaciones de pareja y de las relaciones interpersonales humanas en general al aspecto vinculado o cuyo ingrediente principal es el poder, y hay una satanización jovesiana del poder. Por eso te digo que es un último estertor del pensamiento moderno de base racionalista y que tiene su principal expresión en el iluminismo. Hobbes, que es un autor de lo que podríamos denominar los albores o digamos, el poco tiempo, la pequeña previa, digamos, anterior al iluminismo, es el autor que todo lo plantea en términos de relaciones de poder y de un poder que está satanizado, que necesariamente implica una dominación injusta y brutal. Marx es un autor jovesiano, porque es un autor moderno. Y esto está presente en esta versión tan particular, tan especial y tan peculiar del feminismo, que no es representativo de la totalidad del feminismo, que es este feminismo radical, por llamarlo de alguna manera. Hay una idea jovesiana del poder, una reductio de las relaciones humanas a relaciones de poder, que en realidad es una de las facetas de las relaciones humanas, y hay una idea dialéctica en donde necesariamente en roles fijos hay opresores y oprimidos, en una dominación que siempre es injusta y cruel. Entonces, si ese es el problema, entonces por eso el supremacismo. No hay posibilidad de reconciliación alguna. Si uno parte de la premisa de que todas las relaciones humanas son en el fondo solo relaciones de poder, que ese poder necesariamente es brutal e injusto, y que por lo tanto esa contradicción entre oprimido y opresor en roles fijos, en roles que en principio están fijos, salvo que por revolución los hagas cambiar y los inviertas, no puede ser superada en una reconciliación, que es en lo que creemos los católicos y por lo que bregamos siempre los católicos ante cualquier problema, incluso con Dios mismo, correcto, de nuestra parte hacia Dios. Bueno, la lógica es que te vuelvas supremacista, que quieras en definitiva, la reivindicación consiste en vos me aplastaste la cabeza antes, entonces desde ese lugar se propone, la solución sería que yo te la aplaste ahora. La otra característica, ahí tenés jovesianismo y dialéctica. La dialéctica, que es una idea ante todo hegeliana, que yo con mucha modestia lo digo porque Hegel fue un enorme pensador y un enorme filósofo, pero creo que si hay algo en lo que Hegel, y lo digo modestamente y a caballo de lo que ha opinado gente más inteligente que yo, hay algo en lo que Hegel falla es en esta idea esencial de la contradicción, que es ilógica per se. O sea, pensar que las cosas son y que la realidad por esencia es contradictoria, que la contradicción no es una circunstancia o un accidente, sino que es esencial. Esa idea en sí es contradictoria, podríamos hablarlo en otro momento, es una idea ilógica, y es una idea que tomó el marxismo. Además, vos ya tenés en el libro de 1884 de Engels, de Friedrich Engels, sobre el origen del Estado, la propiedad y la familia, en donde él ya plantea la misma dialéctica de clase dominante, clase dominada, los dueños de los medios de producción y quienes no lo son y padecen la dominación de los primeros, que modernamente encarnan en el burgués y el proletario, trasladado a las relaciones de familia y a hombre-mujer, que después en la década del 60 van a decir, bueno, los viejos y los jóvenes. Por eso toda la revolución contracultural de los 60, que muchas veces había motivos para rebelarse, pero cuando queda impregnada de estas ideas y queda matizada o enmarcada en este paradigma ideológico, lo plantean como una cuestión de inevitabilidad de la pugna e irreconciliabilidad que permita superar la pugna. Eso, aparte, es un modelo de pensamiento muy sencillo en el fondo. Ya lo marcan como algo imposible de superar. Lo mismo que con las clases sociales, es imposible. Por eso te digo, ahí se combinan para mí jovesianismo en la concepción de las relaciones interpersonales, se combina con la idea dialéctica que ve la contradicción en todo, que donde no la hay por las dudas la siembra, porque presume o asume a priorísticamente que están, y parte de la base de que la pugna es insuperable como tal. Es más, es inevitable. Entonces, no hay y ahí necesariamente te tenés que poner en la relación de enemigo, digamos. Que todo el tiempo le parece contrario, todo el tiempo le parece malo, ¿no? Totalmente, totalmente. No hay posibilidad de reconciliación. Y es terrible eso, porque cualquier conflicto, digamos,
se le veda o se aborta de antemano la posibilidad de su justa resolución en aras de reconciliar, de restaurar esa relación, de reparar esa relación en justicia, en aras de la paz. Porque la paz, como bien decía Agustín, querida amiga, es la tranquilidad en el orden. Y el orden, y en esto los cristianos tenemos que ser muy claros, el orden solo es orden si es justo. No existe el orden injusto. El orden injusto no es orden, está mal dicho. Es una mala formulación en castellano. Parece orden, pero no es. Siglo. Por eso es un orden la virtud, ¿verdad? Para nosotros, cuando tiene virtudes, o que virtud Cortado, Berenice. Se me cortó. Yo creo que es una época, ya que lo mencioné Agustín, Agustín es un autor, desde luego que Tomás de Aquino también, y muchísimos otros, es una pléyade gigantesca, pero fundamentalmente esos dos pilares, Tomás de Aquino desde ya, Tomás de Aquino respecto de la identidad, de lo, no sé si me escuchas. No, yo ya no te escucho más. Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí, Berenice? ¿Me escuchás? Hola. Si quieres que siga hablando, que sea para cerrar la idea, no sé si se me escucha. Sí, no tengo problemas, simplemente si se escucha, bueno, acá Berenice me pide si puedo continuar y concluir, ella tiene algunas dificultades y despido, sí, lo hago con Pablo, mucho ¿me gusto. escuchas? Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. ¿Me escuchas, Pablo? Sí, te escucho bien. No, necesito que tú continúes y termines y cierres porque a mí ya no me está permitiendo, no sé por qué. Perfecto. Está como muy lento el internet. Bien, bien, yo lo hago ahora, lo hago brevemente para no abusar de vuestro tiempo, pero en realidad sería para conversarlo en otro momento, pero yo mencioné a Tomás de Aquino, de Tomás de Aquino aprovecho ahora, lo mencioné al pasar, pero aprovecho ahora para recordar que Tomás de Aquino se dedicó en profundidad, como todo lo que hizo Tomás de Aquino, y se dedicó a la cuestión de lo que hoy llamaríamos
sexual, en realidad se dedicó, digamos, a la condición sexual y de varón o de mujer, siguiendo precisamente y profundizando conceptos que al final del libro 10 de la metafísica ya había esbozado Aristóteles. Y en esto quiero ser muy claro, porque sobre la base de Aristóteles, Tomás de Aquino revela bien eh, Ya no se bueno, me dicen escucha, que creo que tenemos que terminar y salir porque yo ya no escucho nada. Ya nos mandó a terminar. bueno, el video lo podré conseguir de Berenice, lo continuamos en otro momento. Yo justo iba a hablar de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, pero bueno, no importa, no importa. Lo dejamos para otro momento, no hay problema. Se imponen las condiciones técnicas. Bien. Bueno, desconozco si hay alguien que me está viendo. En ese caso simplemente me permito cerrar. No soy el anfitrión, pero estoy oficiando de emergencia como tal. Así que bueno, en todo caso continuaremos en otro momento y muchas gracias por escuchar